Ah, vale. ¿Ya estamos entonces, David? Sí, todo esto se ve, luego se ve. Me falta un clic, pero todo esto luego se ve. Vale. Mañana bajo a eso, sin falta. Vale. Es que estoy yo con el otro móvil aquí al lado mirando a ver si Ahí estáis, entra el ahí. directo. Bueno, vamos a ver, un segundito que lo comparto al grupo, al otro grupo, y ya empiezo yo por aquí a compartir, mientras vosotros vais desarrollando el tema, un tema muy bonito de Dios, porque todo lo que está en las escrituras, en los 66 libros de la Biblia, es de Dios. Así Amén. que una bendición teneros a los dos, a ti que eres nuestro ya, porque eres parte del grupo, y al Pedro, que aunque no quiera, le amargamos la vida para que esté con nosotros. Gloria a Dios. Vamos, Qué bien. estamos aquí. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu amor. Bueno, Aún no sale en directo, David. sí, ya está en directo en un lado, la compartí ahora en el grupo. Bueno, Vale. a todos los que os vais conectando, nos pediría que por favor que compartáis el directo, porque yo creo que es un tema interesante, un tema poco tratado, pero un tema que hay que tratar porque si está en las escrituras es porque es para su iglesia, para su pueblo, y es una bendición, como he dicho, tenerte, Enrique, moderando Amén. hoy al pastor Pedro Losada. Que Dios Amén. te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros desde el principio. Desde el principio ha estado con nosotros, apoyando a los que somos más jóvenes, los que venimos de atrás. Y eso siempre es de agradecer. Damos las gracias desde aquí, del directo. Lo hemos hecho muchas veces, yo por lo menos en escrito, pero no queda además decirlo una vez más. Gracias por querer siempre apoyar esto, compartir estudios de su palabra y ayudándonos a los que venimos de atrás. ¿eh? Así que hacernos el camino más fácil. Así que Dios te bendiga mucho, Pedro. Gracias a vosotros, que Dios os bendiga y una bendición que améis la palabra del Señor como la amáis. Muy bien. Pues bueno, el tema de hoy, tema súper importante, el infierno. Recordaros solamente dos cosas. Mañana está con nosotros Rubén Gómez. Ya sabéis que es filólogo, ¿vale? Él es el que ha trabajado, lo usamos mucho todos nosotros, que es el Strong, ¿vale? Así que yo creo que va a ser una bendición. El tema, el problema del Sabbat, él no lo va a explicar, vamos a estar ahí con él. Y el domingo, otro tema muy interesante también, que es la depravación total. Hay gente también que les parece un poquito de aquella manera, pero vamos a explicar tres hermanos nuestros, como es José el Argentino, José de Valladolid, y estará también el profe, José María, el Pichón. Así que creo que va a ser una semana de bendición, de Amén. poder seguir aprendiendo, que siempre es lo más importante, y no me entretengo más. Os dejo y adelante, y Dios os bendiga mucho a los dos. Que Dios Igualmente, te David. bendiga, David. Bueno, pues para mí un privilegio poder estar hoy aquí con mi pastor. De verdad que agradezco a mis hermanos del Sana Doctrina que me hayan dejado moderar esta noche porque para mí es un privilegio. Él es mi pastor, es mi padre ministerial, es mi amigo íntimo y, para mí es un privilegio, es una bendición poder estar esta noche aquí. Como decía el David, es un tema imprescindible porque como decíamos antes de salir a cámara y decía él, la persona en la Biblia que más habló de esto que vamos a tocar hoy es el Señor Jesús. Y si nuestro Señor Jesucristo habló de ello, es que es imperativo que hablemos de ello. Así que a los que me estáis viendo, a la audiencia de esta noche, veréis que yo no le llamo Pedro, le llamo Pastor. Creo que en casi 5 años que llevamos juntos no le llamo Pedro ni una sola vez. Yo siempre le llamo Pastor. Así que, si a alguno le extraña, yo siempre le llamo Pastor, ¿vale? Así que si te parece a ti bien, hacemos una oración al Señor y ya Amén. todo tuyo, ¿vale? Amén. Señor, te agradezco en esta noche el privilegio que nos das de poder venir ante ti, mi Rey. Gracias, Señor, por el privilegio de poder venir a tu palabra, de acercarnos a tu escritura.
Señor, gracias por el privilegio que nos das de tener a nuestro hermano Pedro en esta noche. Te rogamos, por favor, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Padre mío, gracias por todo, Señor. Y yo pongo este directo en tus manos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor. Todo Gloria tuyo. a Dios. Bueno, que el Señor os bendiga a todos y es un gran privilegio que el programa de Sana Doctrina se acuerde siempre de mí para poder compartir pues, temas de la palabra de Dios. Algo por lo cual estoy muy preocupado de que mi generación conozca la palabra del Señor. Y bueno, Enrique, que está a mi lado siempre, él sabe la preocupación que tengo de que la Iglesia conozca la verdad del Señor. Y también es otro privilegio que modere Enrique, como bien ha dicho él, es mi amigo y el Señor me ha dado el privilegio de poder levantarlo de candidato y de estar junto a él ya casi durante 5 años que estamos en la Iglesia. En febrero, día 7, hace 5 años, y el Señor nos está bendiciendo de una manera poderosa. Amén. Y bueno, dicho esto, nos toca hablar de un tema. La verdad que siempre me dejan a mí esta gente todos los temas más fuertes, porque me ven como que soy un pasota de los demás y dicen, ay, aunque le golpeen no le importa. Pero bueno, son temas del Señor y hay que tocarlos. Sí, Señor. Vi a algunas personas decir que no son temas edificantes. Bueno, toda la palabra de Dios edifica y la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir y para preparar al hombre de Dios, para toda buena obra. Entonces, está dentro de la palabra de Dios, está inspirado por Dios, es un tema de edificación. Quizá no es un tema que se hable de él riendo, como cuando se habla de la salvación, sino más bien llorando. Porque Jesús, siempre que tocó este tema, lo hizo desde la base de una advertencia. No era alarmista él, pero sí era una alarma, todo lo que decía. Y Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Jesucristo habló más del infierno que del amor de Dios. Jesucristo habló más del infierno que todos los predicadores del Nuevo Testamento juntos. ¿Por qué? Pues porque él como creador sabía lo que había ahí. Claro. Por eso avisó. Ahora bien, me gustaría explicaros, cuando yo entré en la iglesia de Aranjuez, di un estudio de cuántos infiernos Dios había creado. Sí. Y me refiero a infiernos porque la palabra infierno en la Biblia no existe. Existe Seol en hebreo, que es el lugar de los muertos, en griego Hades, y Jesús lo comparó al valle del hijo de Hinnom, donde se tiraba la basura de Israel y cuerpos muertos, donde se sacrificaba también los hijos a Moloch en Segunda de Reyes, es un dios pagano, el Señor lo reprenda, y se encendía en fuego y se echaba además azufre para combustible y no se apagaba. Por eso Jesús lo comparó a ese lugar que se llamaba en griego Gehenna. ¿Y por qué se tradujo infierno? Bueno, porque la palabra infierno denota sufrimiento. Infierno, sufrimiento. Y como denota sufrimiento, pues es un infierno. Y voy a mostrar 3 lugares en la Biblia donde hay 3 lugares de sufrimiento, que ninguno de los 3 tienen que ver el uno con el otro y que en uno terminarán todos, pero ahora, que son 2, en uno hay demonios y en otro hay seres humanos que no han aceptado el amor de Jesucristo para ser salvos. Para eso me gustaría ir a Lucas capítulo 16 y verso 19, en lo que Jesús contó. Algunos dicen que es parábola, otros dicen que es historia verdadera, porque bueno, menciona nombres como el nombre de Lázaro, cosa que en las parábolas jamás se menciona. Pero sea parábola o sea una historia verdadera, el mensaje era claro. Jesús estaba hablando de lo que hay allí. Quizá no hubo ningún Lázaro, quizá no hubo ninguna historia real de un rico y Lázaro, un mendigo a la puerta y un rico. Quizá no hubo eso y era una historia inventada, una parábola,
para reflejar una verdad. Todas las parábolas contienen una verdad de Dios. Sí. Entonces, Jesús no va a amenazar después de la muerte con algo que no existe. Sí. Estaría mintiendo y estaría siendo un alarmista. Jesús no es un alarmista, él es una alarma de Dios. Entonces, sea parábola o sea historia verdadera, lo que ocurre, Jesús dijo que es real. Amén. Y ocurre inmediatamente después de la muerte. Porque el texto dice que cuando el rico murió, dice, en el Hades, dice, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. No dice que fue resucitado para ir al Hades, como dicen algunas organizaciones cristianas, sino que más bien dice, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos. O sea, después inmediatamente de la muerte, no de la resurrección. Y bueno, leemos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te das cuenta? El mendigo también fue llevado después de morir. Fue llevado al seno de Abraham y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ese I conecta lo que ha pasado anteriormente, fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es un lugar, no solo es un estado, es un lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Bueno, voy a ir deprisa. En esta historia podemos ver que cuando el rico muere, es sepultado, en el Hades, dice la Biblia que alzó sus ojos. Y el pobre, dice la Biblia, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Algunos dicen que tanto Seol, que es el lugar de los muertos, y en griego Hades, está partido en dos. Y sí, yo también lo comparto. Pero aunque está partido en dos, el lugar de sufrimiento se llama Hades. Y aunque todo se llama Hades, el lugar de sufrimiento específicamente se llama Hades. Y el lugar donde fue el pobre se llama seno de Abraham. ¿Por qué seno de Abraham? Bueno, porque fue el primero que tuvo la fe de la justificación. Eso representa un lugar donde están los justificados. Y como él fue el primero, por eso se le llama seno de Abraham. Ahora bien, cuando ellos están ahí, te das cuenta que es un lugar de tormento, está en una llama y desea que alguien le dé una gota de agua. O sea, ¿qué sufrimiento tan grande no habrá allí, en el infierno, que desea solamente una gota de agua? Eso es lo único que pedía. Una triste gota de agua. Porque no tenía. Estaba atormentado en una llama. Bueno, cuando él ve a Lázaro, y también a Abraham, dice la Biblia que le dice a Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces Abraham le dice, no se puede pasar, porque hay una sima. Ahora me quiero parar en esto, hay una sima. Ese es el primer infierno que yo veo, o que yo voy a mencionar.
Ya os he dicho que palabra infierno no existe. Vamos a traducirla para que se pueda entender lugar de sufrimiento. Hades es un lugar de sufrimiento. Dice la Biblia que estoy atormentado en esta llama, es un lugar de sufrimiento. Pero ¿qué es esa cima que separaba el seno de Abraham del Hades? Bueno, si hubiera dicho cima, con C de casa, hubiera sido cima de la montaña. Pero no dijo cima, sino que no dijo cima, sino sima con S. ¿Lo puedes leer? Está con S. ¿Y qué significa sima? Sima significa pozo profundo. ¿Qué es ese pozo profundo? Bueno, ese pozo profundo está al lado del Seol, está al lado del Hades, porque dice, hay una sima que nos separa. Del seno de Abraham no se puede pasar al Seol porque en medio hay una sima. Quiere decir que están al lado. Tanto el seno de Abraham estaba al lado de este pozo, como por otra parte, el Hades o el Seol estaba al lado de este pozo. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ir a Isaías 14:15. El Señor está hablando en Isaías 14:15, está hablando de Satanás, de la caída de Satanás. Y desde el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mira lo que le dice Dios ahora, verso 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Te das cuenta? Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué? Porque Jesús reveló que ese abismo, que es el pozo, está al lado del Seol. Pero ya no lo dijo solo Jesús. 700 años antes ya lo dijo el profeta, Dios a través del profeta. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, porque el abismo y el Seol están pegados al lado el uno del otro. Ahora, ese abismo es un lugar de tormento y es para los demonios. ¿Por qué lo sé? Vamos a Lucas 8:31. Cuando Jesús fue a la tierra de Gadara, allí se encontró un endemoniado que tenía 6.000 demonios dentro del cuerpo, y cuando el Señor Jesús lo enfrentó, la Biblia dice se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, no y le rogaba, y le rogaban, porque no está hablando del hombre, está hablando de los demonios en plural, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué? Porque los demonios le decían, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y les rogaban no los mandase ir al abismo, porque ellos sabían que aquel lugar, al lado del Seol, era un lugar preparado para demonios y que si entran allí iban a ser atormentados. Por eso le decía a Jesús, le rogaba que no les atormentase y le decía, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Por favor, no nos envíes al abismo. Es un lugar de tormento para los demonios. Pero ¿hay demonios ahí ahora? Porque, por ejemplo, a esos el Señor tuvo misericordia de ellos y no los envió. Pero ¿hay demonios ahora atormentados en ese abismo? Vamos a Apocalipsis capítulo 9:1. Capítulo 9 y verso 1.
Leemos, el quinto ángel tocó la trompeta, está hablando de la tribulación, de la gran tribulación, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, ahí la estrella es un ángel, que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Te das cuenta? Sima es un pozo profundo. Se le dio la llave del pozo del abismo, porque en los demonios decían al abismo. Lucas dice Sima, pero aquí ya aclara bien que se pueden unir las dos cosas, Sima, profundidad, y abismo, pozo, pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo. ¿Y qué pasó cuando lo abrió? Subió humo del pozo como humo de un gran horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder. Esos son los demonios que salen del abismo para atormentar a la tierra, permitidos por Dios. Salen de allí porque ya hay demonios encerrados ahí. Pero no solo Apocalipsis 9:1 habla de este pozo en el que hay demonios, sino que además este pozo será atado Satanás y caerá en él, para que veas que no es para seres humanos, tiene que ver con demonios. Apocalipsis 21. Quiero aclarar que la estrella que cae en Apocalipsis 9 es un demonio, que Dios le da la autoridad para abrir el pozo del abismo. ¿Por qué lo sé? Porque dice la Biblia que cayó. Pero cuando habla de un ángel, Apocalipsis 21 dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Te das cuenta? Este ya no cae, este desciende. Esta estrella desciende, no es un demonio, es un ángel. Descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿Ha visto? Es un pozo profundo, ya hay demonios, es un lugar de tormento, ellos sabían, no nos envíes al lugar de tormento, y allí, en el milenio, el Señor tirará a Satanás y a los demás demonios, porque Amén. si tira la cabeza de ese reino, tira todo ese reino. Aunque no menciona a los demás, todos los demás caen con él. Son encerrados en el abismo. Amén. Ahora, aunque hemos visto que es un pozo, es el abismo, es un lugar de tormento para demonios, ya hay allí demonios encerrados, porque salen en la gran tribulación. En el milenio será atado Satanás y los demás demonios libres que ahora están en la atmósfera, en el aire, Efesios capítulo 2. Hay una parte que el Señor ya encerró, que son los que salen precisamente, muchos de ellos, no todos, en la gran tribulación. Eso está en Primera de Pedro 3:19. Vamos a ir a Primera de Pedro 3:19. Mientras busca nuestro hermano Pedro el verso, os dejo de decir algo, ¿vale? Después de que termine de dar el estudio, vamos a dar un tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto al tema que está tocando el hermano, que lo pueda hacer libremente. Adelante, sigue, que estamos disfrutando. A ver si lo encuentro porque lo busqué en Google ese texto, lo apunté aquí en la tablet, pero creo que de todas las maneras, yo como no puedo usar el móvil, voy a pedir a Enrique que busque a los ángeles que Dios busca en Google, los ángeles que Dios no perdonó, y te va a salir el texto de Primera de Pedro, precisamente. Lo tengo delante, Segunda de Pedro, si no me equivoco, 2:4, porque si no, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Muy bien, Ese, muy bien. ¿verdad? Segunda de Pedro 2:4
dice la Biblia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, te he dicho que la palabra infierno no existe en la Biblia, los traductores lo traducen como lugar de sufrimiento, por eso tanto el Hades se llama infierno, Jesús habló del infierno y en verdad hablaba del Gehenna en griego, como Pedro ahora usa esto para el abismo de los demonios, no de los seres humanos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, ahí la palabra es tártaro, que tártaro proviene de profundidad. ¿Te das cuenta? Y es el pozo del abismo, es lo mismo. Los entregó a prisiones de oscuridad. Es un abismo profundo de oscuridad e inactividad. Por eso los demonios ahí no pueden hacer nada, no pueden atormentar a nadie. Ellos son atormentados y no pueden atormentar a nadie. Por eso decían, no nos atormentes antes de tiempo. Nosotros sabemos que vamos a ir a un sitio de inactividad, de oscuridad, donde no poder atormentar a nadie, donde vamos a ser atormentados. Pero no ha llegado ese momento. Entonces, por eso Jesús nos los envió, porque ellos tenían razón. Muy bien. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, no están allí ahora ya juzgados, están reservados para el juicio. Amén. Es lo mismo que los que ahora van al Hades o al Seol, al infierno. No están allí porque han sido juzgados, están reservados para ser juzgados. Qué es bien. lo mismo. Amén. Es como cuando alguien va a una cárcel, a una prisión preventiva hasta la idea del juicio, ¿no? Algo así sería. Eso es, eso es. Vamos a ir también al libro de Judas, capítulo 1 y verso 6. Dice la palabra, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esos son los mismos que menciona Pedro, aquí él dice que no guardaron su dignidad y Pedro dice que pecaron. Es lo mismo. El que peca pierde la dignidad. Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Ese es el mismo lugar que menciona Pedro, el tártaro, el abismo, prisiones de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Te das cuenta? Entonces, primero vemos que el abismo estaba al lado del Seol, era un lugar donde son atormentados los demonios, por eso pedían ellos no ir. Es un lugar de inactividad porque es un lugar oscuro, son prisiones, ellos son atormentados. Satanás irá ahí con sus ángeles en el milenio y ahora Pedro y Judas dice que ya ahí hay ángeles y Apocalipsis 9, que esos saldrán, muchos de ellos, pero ya hay ángeles ahí que están siendo atormentados y castigados por Dios. Amén. La pregunta es, ¿por qué algunos están libres? Libres en el buen sentido, que pueden hacer lo que quieran ahora en la tierra según la jurisprudencia que Dios les ha dado, y en Efesios capítulo 2, ¿y por qué estos están atados y ya están reservados para el juicio del gran día? No atormentan a los hombres, no engañan a los hombres, no tientan a los hombres, no los hacen pecar, no los mienten, están atormentados, están en un lugar de oscuridad, están reservados para el juicio del gran día, están inactivos y están siendo atormentados. ¿Por qué? Bueno, eso no es el tema ahora, pero están ahí por algo que tuvieron que hacer. Ahí están. Lo que sí sabemos es que ahí están. Ahí está. Ahora bien, hemos podido ver que, vamos a Lucas 16, que aquella cima que estaba al lado del Seol, es una historia verdadera, porque luego la Biblia corrobora que el abismo y el Seol están al lado. Luego la Biblia habla más de ese lugar. Habla de que Satanás será atado, que los ángeles estarán allí, que los demonios pedían no ir y que ya hay ángeles allí. Es decir, demonios caídos, ángeles caídos, ya hay ahí atados por el Señor, atormentados. Por lo tanto, Lucas 16 ya pueda ser una parábola o una historia verdadera, lo que está detrás de eso implica la realidad de lo que hay. Claro que ya sí. lo hemos corroborado con la Biblia, que Abraham le dijo, no puedes pasar de aquí para allá, hay una cima, hay un pozo. Ese pozo está al lado de ambos, tanto de Abraham como de los condenados. Y la Biblia lo corrobora perfectamente, pero es un infierno para los demonios y es temporal. Ya ves que Pedro y Judas dicen que están reservados para el juicio del gran día.
Están reservados. Quiere decir que van a salir de allí. Bien, Amén. ahora vamos a hablar del Seol, del infierno ahora, donde van las personas que no reciben al Señor Jesús. Si tú te das cuenta, tanto en Apocalipsis 9 y Apocalipsis 20, dice que la estrella que cayó y el ángel que descendió, ¿a dónde descendió? ¿Del cielo a la Tierra. tierra? Y dice que luego abrió el pozo. Entonces, ¿dónde está el pozo del abismo? Está debajo de la tierra, porque Así desciende es. del cielo a la tierra y va más para abajo. Es un pozo. Amén. Está debajo de la tierra. Pero es que la Biblia también dice que el Seol está debajo de la tierra porque está al lado. Vamos a ir a Números 16:32. Números 16:32. Número 16:32. Léelo si quieres, Enrique. Números 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, dice el verso 33, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Dónde estaba el Seol? Debajo La tierra. de la tierra. Descendieron vivos al Ujú. Seol. Eso está debajo de la tierra. Es el lugar de los muertos. La Biblia muchas veces lo traduce como sepulcro, muerte, y otra vez el lugar de sufrimiento, tal y como Jesús lo mencionó en Lucas 16. Amén. En el Hades alzó sus ojos, es decir, murió, fue sepultado. Ya no hay vida. No, dice, en el Hades alzó sus ojos. Están Hay los una vivos. consciencia. Claro. ¿Ves a Mateo 12:40? Mateo 12:40. Dice así Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Te das cuenta? Ujú. Jesús fue al seno de Abraham, que está al lado de la cima y como consecuencia al lado del sol. Si la cima está debajo de la tierra, el Seol estaba debajo de la tierra, el seno de Abraham, ¿dónde estaba? Debajo de la tierra. ¿Dónde fue Jesús? Al corazón de la tierra. Está Claro, debajo de la tierra, en el corazón de la tierra. amén. Hay que aclarar algo, porque a veces al leer este texto se puede interpretar, hablando del que Jesús estuvo en el corazón de la tierra, hablando de su entierro. Pero claro, nosotros no podemos pensar como en nuestra mente actual, sino en la forma de sepultar en el tiempo de Jesús. Y es que a Jesús se le enterraba en un sepulcro que era una especie de cueva. No era algo que se enterraba debajo, sino era algo No, más horizontal. Entonces no tiene que ver con el entierro, sino tiene que ver con lo que estás diciendo. claro. Además, lo corrobora un verso de la Biblia cuando se escucha el perro que ladra. Un poquito, pero no te preocupes, Voy a cerrar la ventana. de acuerdo. Pues está siendo una bendición este estudio, de verdad. Nos está bendiciendo el Señor mucho esta noche. Y ya os digo, después de que termine el estudio, pues podemos dejar un tiempo para preguntas. Ya he visto alguna por aquí, ¿vale? Después, si no la dejamos, pues la podéis repetir. Y, y el Señor, pues que nos siga bendiciendo en esta noche a través de su siervo como lo está haciendo. Además, veníamos hablando que solo corrobora otro texto de la palabra del Señor que cuando la Biblia dice que aquel ladrón le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Te digo Hoy que estarás mismo conmigo. estarás Claro, conmigo en el paraíso. Ahora amén. la pregunta es, ¿cuándo le dijo Jesús que estaría con el ladrón en el paraíso? Ese mismo día, hoy mismo. Ujú. Bueno, cuando Jesús resucita, le dice a María, no me retengas porque el sumo sacerdote no podía ser tocado antes de entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 9 habla de que Cristo entró en el lugar santísimo cuando fue entronizado en el trono, no en 1914 ni en 1948, cuando hablan algunas personas por ahí. No, entró cuando fue entronizado. Sí, Ahora, si le dice
no me retengas, porque el sumo sacerdote no podía ser tocado antes de entrar al lugar santísimo. Además, el Señor lo dijo en Levíticos, cuando el sumo sacerdote entrare, toda la congregación no entrará en el tabernáculo, no estará. Ellos tenían que estar fuera, no podía ser tocado por nadie. Dice, no me retengas, no me toques, en otras traducciones, porque todavía no he subido el Padre. La pregunta es, ¿dónde vive el Padre? Aunque su presencia ha llenado toda la tierra, por así decirlo, geográficamente, está sentado en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. cielos. Ahora, ¿cuántos cielos hay en la Biblia? Bueno, Que sepamos se 3. Claro, matemáticamente el apóstol Pablo dijo que fue al tercer cielo. Si dice el tercero es porque hay un segundo. Y eso lo corrobora también Salomón cuando dice los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Así. Ahora bien, ¿por qué Pablo dice, conozco un hombre hace 14 años en Cristo que fue al paraíso y ahora especifica al tercer cielo? ¿Por qué especifica eso? Si es lo mismo, paraíso y el cielo es lo mismo. ¿Por qué especifica tercer cielo? Porque para los judíos había 3 paraísos. El paraíso del Edén, que es el paraíso perdido. El paraíso del seno de Abraham, que es donde precisamente iban los hombres que tenían al Señor antes del Antiguo Testamento. Y la morada de Dios, que ese es el tercer paraíso. Por eso Pablo dice, fui al paraíso. Cualquier judío, al leer esto, le diría a Pablo, ¿a cuál de los 3? Y él especificó, por eso lo especificó y lo subrayó. Al tercer cielo. Ahí estuve. Ahora, si Cristo no fue al tercer cielo, no he subido al Padre, que es donde está. ¿Por qué le dice a María? Le dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. ¿Cómo le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Y él dijo que estará en el corazón de la tierra, cuando no fue sepultado debajo de la tierra, porque fue al seno de Abraham. Así. Entonces yo siempre escuché que el ladrón fue el primero en ir al cielo. Y no es así. Fue el último en ir al seno de Abraham. Así. No fue el primero, fue el último. Amén. Qué bien. Qué bien. Entonces tenemos 2 infiernos. En esta parábola hemos visto que es real por todo lo que la Biblia habla también en otras partes. Primero está la sima, que es para los demonios, un lugar de oscuridad, de inactividad y de tormento. Satanás y los demonios serán atados en el milenio y echados allí. Ellos le rogaron a Jesús no ir. No sé si todavía alguno le rogará de miedo. Y ya hay allí demonios. Ya hay ángeles. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y Judas 1:6 hasta el 9. Amén. Luego está el Hades, es para seres humanos. La Biblia dice que el rico alzó sus ojos allí, no fue a la sima le separaba del seno de Abraham, la sima separaba el lugar bueno del lugar malo. En el lugar malo estaba el rico, en tormentos, porque no era creyente, era incrédulo, y rogaba que fuera resucitado Lázaro para testificar a sus hermanos a fin de no ir a ese lugar, es un lugar de tormento. Dice, para que no vengan a este lugar. Jesús dice que los profetas tienen, que si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se van a convertir, aunque resucite uno que se llame Lázaro. Bueno, ¿tú sabes que días después el Señor resucitó un Lázaro? Qué fuerte, ¿verdad? Unos días después Jesús resucita a uno que se llama Lázaro. Amén. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los fariseos querían matar a Jesús y a Lázaro. Así es, querían matar a Lázaro, porque la gente creía en Jesús más por el testimonio que Lázaro estaba dando. Qué fuerte. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el que no se quiere convertir no se convierte ni en que resucite un muerto. Nada. Es la palabra la que convierte, no son los milagros. Los Amén. milagros preparan el corazón, preparan el oído, que es por donde entra la fe, que crea la palabra en el corazón para que el corazón, el creyente, crea. Amén. Pero no convierten. Quien convierte es la palabra y el Espíritu Santo cuando están unidos. Ahí se forma la regeneración. Amén. Qué bien. Entonces hemos visto que la sima es para los demonios, el Hades es para los seres humanos que rechazan al Señor ahora. Y ahora vamos a ver el tercer infierno. Apocalipsis capítulo 20 y verso 14. Léelo tú. 20:14 de Apocalipsis. Sí, capítulo 20 y verso 14. Vale. Dice así. Y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Te das cuenta? No puede ser el lago de fuego igual que el Hades, porque la Biblia dice que el Hades fue lanzado al lago de fuego. Así Por es. lo tanto, hay 3 infiernos. 2 estrenados. Abismo para los demonios, Hades o Seol para los seres humanos. Ahora ya hay gente allí, tanto en uno como en otro, y están esperando el juicio del gran día, tanto el uno como el otro. Porque precisamente los que son lanzados en el lago de fuego, que son los seres humanos, que no se hallaron escritos en el libro de la vida, fueron resucitados para presentarse delante del que está sentado en el trono. Ahí ya hubo un juicio formal. Por eso el que no se hallado escrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Amén. Pero el propio lugar donde ellos estaban también fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, no tiene que ver nada el uno con el otro. Entonces hay 3 lugares de sufrimiento, 2 estrenados, el abismo para los demonios, el infierno para los hombres y el lago de fuego, que ahí estarán tanto los demonios como los hombres. Y ese no está estrenado, está preparado para el futuro. Jesús Amén. dijo que estos irán al lago de fuego, dijo Jesús, que está preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego no lo preparó el Señor para seres humanos. El Señor lo preparó para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué? Ellos se independizaron y quisieron ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Ellos quisieron ser Dios, se independizaron, tener su propia ley. ¿Qué es lo que hizo Adán? Lo mismo. Si comes del árbol seréis como Dios. Siguieron el mismo pecado de autodependencia, Así orgullo. es. Por eso, Así como siguieron el mismo camino, terminarán en el mismo destino. No Amén. que el Señor quiere que los hombres vayan allí, porque la Biblia dice, el apóstol Pedro, que el Señor no desea, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y ahí que Jesús, en su amor por el hombre, hablara más del infierno que del cielo, hablara más del infierno que del amor de Dios, y hablara más del infierno que todos los predicadores juntos del Nuevo Testamento, Así. porque no quiere que nadie vaya allí. Y de hecho, el Señor decidió salvar al hombre de ese lugar. La pregunta es, ¿cómo el Señor decidió salvar al hombre de ese lugar? Amén. Bueno, Dios es santo, tiene que mandar al pecador a un lugar de tormento a pagar por sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús tuvo que ocupar el lugar del pecador. La pregunta es, ¿qué es lo que sufrió Jesús? Si yo merezco el infierno por mis pecados, para ser liberado, uno tiene que pagar en mi lugar, ¿qué es lo que tiene que sufrir? Lo que yo iba a sufrir. Así Por es. eso vamos a ver qué es lo que se sufre en el infierno y qué es lo que sufrió Jesús. No quiero tardar mucho. Adelante, hay tiempo. Mira, están los hermanos, tengo otro móvil aquí justo delante y ahora mismo hay 179 personas conectadas y nada más que hay palabras de amén, de adelante, tremendo, o sea que la gente está disfrutando y el Señor Vale, está bendiciendo, así que tú tranquilo que hay tiempo de sobra. vale, pues vamos a ver qué es lo que se sufre en el infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Tú vas a leer los textos, ¿vale? De acuerdo, Yo voy a ir a uno y yo te mando a ti a uno y yo voy a otro, ¿vale? vale. Segunda de Tesalonicenses 1:9 me has dicho. 1:9. Vale. Cuando tú me digas. Y ya. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Ahí el apóstol, el contexto está hablando cuando Jesús viene en su segunda venida en llama de fuego. Y ahora dice, una de las cosas de las que va a hacer cuando él viene, dice, viene en llama de fuego para dar retribución. Retribución es castigo. Para dar castigo a los que no conocieron a Jesucristo, rechazaron al Señor. ¿Y cómo lo hará? Dice, excluidos, apartados. Así es. ¿De qué? De la presencia del Señor.
Amén. y de la gloria de su poder. ¿Qué significa eso? Significa un abandono de Dios total. Dios los va a, de la misma manera que ellos, ahora Dios está rogando para que vengan, y ellos excluyen a Dios de su vida, llegará un momento que ellos rueguen y sea Dios quien los excluya a ellos. Qué fuerte. ¿De qué los excluye? De la presencia del Señor. Aquí significa la presencia favorable de Dios. Amén. Porque la presencia de Dios significa que Dios está presente. Cuando decimos Dios, estamos sintiendo la presencia de Dios, significa que Dios está presente. Así es. Si, por ejemplo, ¿estaba la presencia de Enrique en el estudio de Pedro? Sí. ¿Estaba Enrique presente de presencia en el estudio de Pedro? No, él estaba durmiendo, entonces no estaba presente. Así Pero es. su presencia está aquí. Amén. Entonces, la presencia de Dios puede ser terrorífica o puede ser favorable. Así es. Ellos no serán excluidos de la presencia terrorífica de Dios, porque en el infierno está la ira de Dios, Así es. sino de la presencia favorable del Señor Amén. y de la gloria de su poder. Es un abandono total de Dios. Mira, el ser humano todavía no siente eso. Puede tener tristeza, depresiones agudas, tormentos del diablo hasta para suicidarse. Hay gente que llega a eso. Bueno, pero no están abandonados totalmente de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios entra en la vida de una persona, la constituye cristiana. Pero, aunque Dios no está en todos, todos estamos en Dios. Me explico, estamos en el mundo de Dios, Amén. ¿verdad? Isaías 6 dice que la tierra está llena de la gloria del Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dijo en capítulo 17 de Hechos a los de Tesalónica, predicándoles el Evangelio, porque en él, dentro de él, en él vivimos, nos movemos y somos. Así es. Por eso la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, a todos les da el pan, a todos les da vestido, la gracia común del Señor está con todos. Por eso, por mucho vacío que sienta el inconverso, no siente el vacío de la presencia, no siente el vacío de que Dios lo haya rechazado de su presencia. No, tiene la presencia común del Señor. ¿Están entendiendo esto? Así es. Ahora, todos estamos en Dios y Dios está en algunos, en los que aceptan a Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios en el infierno? Los saca de él. Es muy fuerte esto, ¿eh? Qué fuerte. Y ellos ya no tienen nada que ver con Dios. Y no hay más oportunidad para ellos. Claro, como cuando el Entonces, Señor el Jesús infierno es mismo un dijo, lugar de abandono. amén, Dios te aparta de su presencia favorable y está su apartaos, terror allí. Bueno, ¿qué es lo que sufrió Jesús? Voy a leerlo. Tú has leído 2 de Tesalonicenses 1:9, yo voy a leer Mateo 27:47. amén, Dice la Biblia que Jesús dijo, vamos a leer desde el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? amén. ¿Qué es lo que sintió Jesús? El abandono de Dios. Así, No hubo una división, eso ya lo hemos hablado aquí en Sana Doctrina, no hubo una división, hubo un abandono de la presencia favorable del Señor. No es que Dios no estuviera presente, porque la Biblia dice en 2 de Corintios 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándolo los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como embajadores de Dios, pues os rogamos, reconciliaos con Dios. amén, ¿Qué es lo que estaba en Cristo? La presencia terrorífica de Dios. La ira del Señor. Eso es lo que hay en el infierno. Ese es el abandono del cual, según segunda de Tesalonicenses 1:9 habla, y es la que Jesús sufrió. La presencia favorable del Señor. qué fuerte. Ahora, en el infierno también todos los que van serán maldecidos por el Señor. Ves a Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Te das cuenta? ¿Cómo los llama el Señor, Enrique? Malditos, malditos. Malditos. ¿Por qué? Porque al ser separados completamente de la bendición de Dios, Qué fuerte. la ausencia de bendición es maldición. Así es, Como la ausencia de verdad es mentira o la ausencia de luz es tinieblas. así Por eso es. les dice malditos al fuego eterno. ¿Qué es lo que sufrió Cristo en la cruz? La maldición de la ley. Gálatas 3:13. Leemos desde el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo nos redimió? Sufriendo lo que nosotros teníamos que sufrir en nuestro lugar. Por eso no dice que nos libró sin que Él sufriera eso, porque eso no era el rescate. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Amén. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Sí, La pregunta es, ¿pero dónde se convirtió en maldición Jesús? Pablo dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. así es. En la cruz, cuando sufrió el abandono de la bendición de Dios, se convirtió en maldición. Porque Amén. la ira de Dios estaba sobre él. Amén. Lo que el pecador va a sufrir en el lago de fuego, ya lo sufrió Jesús. Por eso él habló tanto del infierno. He venido para libraros, y os lo digo con palabras, pero aparte de ser un predicador, yo soy un cordero. Qué bien. Y voy a morir en vuestro lugar y voy a sufrir lo que el pecador tiene que sufrir a Qué fin de que no fuerte. lo sufra. Así es. ¿Cómo no va a ser tan importante esta doctrina? ¿Os dais cuenta? Si se encierra ahí precisamente el sufrimiento de la expiación. Así es. Qué fuerte. Entonces el pecado al final produce abandono de Dios, maldición de Dios, pero antes de que eso ocurra, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Muerte física. Por eso la Biblia dice en Génesis 2:17 que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Hizo un cuerpo. Y le dijo, si comes de este árbol, ciertamente Mira. morirás. La palabra morirás en hebreo es muriendo morirás. Murió espiritualmente y físicamente. Esa es la paga del pecado. Y Marcos 15:37 dice, Jesús expiró. Sufrió las 3 consecuencias que el pecador sufre si no vive en el Señor. Muerte física, fue abandonado por Dios y fue maldito por Dios. Segunda de Corintios 5 dice que fue hecho pecado por nosotros. Amén. Así. De ahí que Jesús hablara tanto del infierno. Mira, Jesús habló del infierno en Mateo 7:23, Mateo 8:12, Mateo 25:32, Mateo 25:41, Juan 3:36, Mateo 3:7, Mateo 3:12. Habló más del infierno que del cielo, habló más del infierno que del amor de Dios. Dijo que era un lugar, dijo que era de sufrimiento, dijo que era eterno, dijo que era un lugar de lloro y lloró para que los hombres no fueran allí. No solo lloró, sino que advirtió, predicó, enseñó, y no solo esto, al final decidió morir y sufrir el infierno para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Qué bien. Dijo también que es un lugar de tinieblas, allí será el llanto y el crujir de dientes. Habló completamente mucho de él, y no solo lo habló, sino que lo sufrió en sus propias carnes, en su alma, en su corazón. Qué bien. Qué bien. Y lo hizo precisamente para librarte. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto 3 infiernos, abismo para los demonios, Hades o Seol para los hombres, lago de fuego para los demás, al fin, para todos, en el día del gran juicio. Luego hemos visto que en el abismo ya hay demonios, Satanás será atado, allí los demonios también, en el milenio, ya hay ángeles sufriendo ahí, es un lugar oscuro de inactividad, de tormento. Hemos visto que el infierno ahora, el infierno del Hades o del Seol, están los seres humanos, están sufriendo, están conscientes, están llorando. Luego hemos visto que serán resucitados los hombres y los demonios llevados allí.
y serán juzgados y echados al lago de fuego. Y aunque el lago de fuego, según Mateo 25, fue hecho para Satanás y sus ángeles, el hombre es tan malo que irá antes que Satanás. La Biblia dice en el milenio que Dios tira a Satanás en el abismo, que no es el lago de fuego. Pero dice la Biblia que al falso profeta y a la bestia, que son hombres, sí los tira al lago de fuego. Y vivos. Y vivos. Lo sufrieron antes los hombres que los demonios. Cuánta maldad tiene el ser humano. Y luego después de ellos, dice la Biblia, que irá Satanás y todos los seres humanos que no acepten al Señor. Por eso claro que es importante esta doctrina. Enseñarles a los hombres que el infierno es real, que la boca del infierno está abierta para tragarse a los pecadores y que solo la misericordia de Dios nos está sosteniendo en este momento. A todos los que no tienen a Cristo les está sosteniendo con vida a fin de que no perezcan, que se arrepientan y se vuelvan al Salvador. Así. Y arrepentidos de sus pecados, abandonándolos para siempre y poniendo su fe en Cristo Jesús, pueden ser salvos por medio del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Amén. Por eso animo a todos aquellos que nos escuchan. Corre de la ira venidera. Sálvate. Amén. Dios está enfadado contigo, muy enfadado por tus pecados. El Señor está muy enfadado, muy airado contigo por tus pecados. Pero si hoy corres a Jesús y le pides perdón y abandonas tus pecados y pones la fe en el Hijo de Dios, Dios te perdonará. Porque aunque está enfadado con tus pecados, Él te ama y no quiere que perezcas. Antes de que mueras, Él desea que le pidas perdón, abandones tus pecados y recibas a Jesús como Señor y Salvador y te salves para siempre. Amén. El mensaje del infierno pone un mensaje evangelístico centrado en Dios, dándole la gloria de Dios. Hace poco escuché una alabanza que decía, ábrele la puerta que viene herido. Que viene de un largo camino y viene herido. Y dije, no sé, me da la idea que me necesita más a él a mí que yo a él. Pero no, hermano, él no está herido. Tú estás herido de muerte por el pecado. Así Él fue es. herido por Dios para poder curar tus heridas. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Amén. Pero Él ahora vive por los siglos de los siglos. Estuvo muerto y vive. Y Él llama a tu puerta, no como aquel caminante que viene herido necesita agua, sino porque sabe que tu casa está en llamas. Y Él te pide que tú abras la puerta para que Él con su agua pueda apagar aquellas llamas del fuego y darte la libertad por medio de su amor y su misericordia. Corre a Amén. Él. Corre de Jesús, que te libra de la ira venidera. Este era el estudio del infierno. Espero que os haya enseñado el Señor a través de su palabra estos tres infiernos que hay, lo que pasa ahora, lo que pasará en el futuro y cómo ser librado de él. Dios os bendiga a todos. Amén. Pues una bendición. Ya a partir de ahora, el que quiera hacer preguntas con respecto al tema que hemos estado tocando esta noche, ya pueden ir empezando a preguntar y siempre que la sepamos, pues nuestro hermano la va a responder. Lo que sí me llama mucho la atención es acerca de, claro, se ha centrado el estudio acerca de intentar no dogmatizar, no quitar un poco lo que tenemos aquí del infierno, es un lugar de tormento. Esa es la idea principal. Les he hablado de los diferentes lugares de tormento, pero hay algo que me llama mucho la atención y es que a veces, por causa de la mitología o de lo que se nos ha inculcado, ¿verdad? Podemos llegar a ver ese lugar de tormento como lugar de tormento donde los demonios atormentan a la gente y podemos ver que parece cómico, donde los demonios van atormentando a las personas. Sin embargo, ha mostrado que no es así. O sea, los demonios tienen su lugar donde ellos son atormentados, los hombres tienen un lugar donde ellos son atormentados y al final habrá un lugar donde todos serán atormentados y el tormento no procede de ningún demonio. El tormento al final procede de la ira de Dios que se derrama sobre tanto demonios como hombres. Bien dice la palabra de Dios que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y qué bien que has dicho de que el Señor fue herido por Dios para que aquellos que hubiesen sido heridos por el pecado puedan encontrar sanidad del pecado en las heridas que Dios le hizo a su Hijo, para que se Amén. cumplan las palabras del libro Isaías, que por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. De verdad, qué Claro que los bendición. demonios no atormentan
pero sí por todos los medios quieren que todo el mundo vaya a ese lugar con ellos a ser atormentados. Por eso dice la Biblia que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos a fin de que no les resplandezca la luz de la gloria, la luz del Evangelio de Cristo que brilla en el rostro del Hijo. Ellos no atormentan aquí en la tierra de muchas múltiples maneras, pero esos lugares donde sufrirán los demonios y los seres humanos. Pero Satanás está interesado en no ir solo. Él se quiere llevar a todos los que pueda Amén. con él a sufrir. Qué malo es. A ver, tengo una pregunta del hermano Hugo Gabarre que te dice así. Primero pregunta, ¿hay grados de sufrimiento? ¿Unos sufrirán más y otros menos? Sí. Jesús dijo, ay de ti, Corazín, y de ti, Betsaida, si los milagros que se hubieran hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, tiempo que se hubieran arrepentido. El día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ti. Lo que está diciendo el Señor no es que será tolerante, sino que el castigo será menos. Ambos sufrirán, pero Corazín y Betsaida sufrirá más porque en Sodoma y Gomorra no hubo predicación del Evangelio, no hubo profeta que anunciara el arrepentimiento y en cambio, pues en esas ciudades mira quién estuvo, ni más ni menos que Dios hecho hombre. Sí. Qué bien. Y también dijo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si los milagros que he hecho en ti los hubiera hecho, no recuerdo ahora en qué ciudad, se hubieran arrepentido. Y dice lo mismo, será más tolerable el castigo para ellos que para ti. Así es. Y el Señor también dijo, el siervo que, sabiendo hacer la voluntad de su Señor, no hizo conforme a ella, será azotado mucho. Mas el siervo que no supiere, en este caso como Sodoma, la voluntad de su Señor, será azotado poco. Ambos serán azotados, la ignorancia no exime del castigo, pero no es lo mismo. Por eso la Biblia dice que, conociendo a Dios, no le recibieron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envaneciéndose en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y acumularon ira para ellos para el día del juicio. Cada pecado que cometes, uno te condena, muchos acumulan ira y más retribución de parte del Señor, que no puede soportar el pecado. Así es. Habla de la palabra de Dios, de aquellos siervos para los cuales está reservada la más densa de las oscuridades, los falsos profetas, los Esto para falsos los maestros. falsos profetas, en Judas dice que son estrellas errantes, árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados, los cuales sufrirán las más densas de las tinieblas. Es muy fuerte, es muy Muy fuerte. fuerte. Para aquellos falsos profetas, falsos maestros y falsos cristianos también. Porque hay algunos que tienen sana doctrina, pero son falsos cristianos. Así Hay que es. tener cuidado también con eso. Así es. El hermano Macuto Hernández nos pregunta si en el infierno habrá dolor físico. Claro, Jesús dijo, no temáis al que mata el cuerpo, temed más bien aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Tú te das cuenta, menciona ahí el cuerpo. ¿Por qué? Porque serán resucitados con un cuerpo preparado para el lago de fuego. Entonces sufrirán físicamente también. Dios mío. Nos preguntan por aquí, y esta pregunta es buena porque sé que la vas a responder y va a dar apertura a que la gente entienda bien esto. ¿Cómo es que el Señor declaró maldito a quién? Entonces, tú estabas hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice, si el Señor es bueno y no tiene maldad, ¿por qué declara a alguien maldito? Vamos a ver. La pregunta es, ¿qué entiendes tú por bueno? Porque para la Biblia, bueno no significa, para la Biblia, bueno significa justo. Y alguien que es justo, Dios no solo es justo, la Biblia dice que también es juez. Entonces, si es juez y justo, tiene que juzgar justamente el pecado. ¿Cómo va a juzgar un pecador que no tiene justicia?
A nosotros no nos gusta estar con personas injustas, ¿verdad? Personas malas, no nos gusta estar. A Dios muchísimo menos que nosotros. Porque a nosotros no nos gusta estar con aquellos que consideramos malos, pero que pecan de diferente manera a nosotros. Porque nosotros también pecamos. Él no le gusta estar porque es santo. Entonces él tiene que castigar la maldad, porque él es juez justo. Si no existiera Dios y castigara la maldad, ¿quién iba a castigar a los pederastas? Aquellos que la policía no les ha pillado, a los asesinos, a los borrachos, a los mentirosos, a los que han pegado a sus padres, aquellos que vemos que pegan a sus hijos, que a veces han puesto por Facebook aquellos vídeos que te han amargado el día, que los pegan sin piedad y fuerte. Y a veces no son pillados por la policía ni la justicia humana. Así Ellos es, están reservados para el juez. Y cuando tú lo ves, a ti te gustaría que alguien lo juzgara. Bueno, no te preocupes, el Señor los va a juzgar. Pero tú puedes decir, claro, pero es que ellos es que castigan a sus hijos, son injustos. Bueno, por eso te he dicho que a ti no te gusta estar con pecadores porque pecan de manera diferente a ti, cuando tú eres pecador. Pero es que Dios es santo. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que para ti el pecado te repulsa cuando ves que un hombre maltrata a un niño. A Dios le repulsa y es repulsivo para él y odioso cuando dices una pequeña mentira. así es. Entonces, esa repulsión que tú sientes hacia el padre que maltrata a su hijo o hacia un hombre que maltrata a un niño, lo siente Dios multiplicado por 10 hasta el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear, con una pequeña mentira debido a su naturaleza santa. Así es, Él tiene que castigar la maldad. Y así los es. términos del Señor son esos: fuera de mi bendición, tú eres maldito. Amén. Abandono de mi presencia favorable. Mi ira estará sobre ti. Así es. El libro de Habacuc dice, muy limpio, decía el profeta al Señor, muy limpio eres de ojos para mirar la iniquidad. Para ver el agravio. Ay, Señor. El hermano Gabriel Fernández nos pregunta esto. ¿Para qué bajó Jesús al seno de Abraham? ¿Y qué significa? Esto ya lo ha respondido con el tema del abandono. ¿Qué significa exactamente sufrir la ira de Dios, el abandono de la presencia de Dios y el derramamiento de su ira? Pero ¿para qué bajó Jesús al seno de Abraham? Bueno, cuando el ser humano muere, muere el cuerpo, no el alma. Jesús era un ser humano. Su alma seguía viva. Tenía que ir a algún sitio, ¿no? Él fue al seno de Abraham. Y luego la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que llevó cautiva la cautividad. Entonces nosotros interpretamos de que ellos estaban cautivos, aunque era un lugar bueno, no había ira de Dios, pero era una cautividad en el sentido de que no estaban en el cielo. El Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando el Señor subió, los del seno de Abraham se fueron con él. Hoy el seno de Abraham está vacío. Y además la Biblia dice en Hebreos, Enrique, ¿puedes buscar el texto que dice que Cristo, que los del Antiguo Testamento estaban esperando la redención? Eso está en Hebreos capítulo 9, pero tienes que buscar en Google la palabra para ver más o menos dónde está. Vamos a ver si lo encontramos. ¿Te acuerdas más o menos de cómo era el texto, parafraseándolo? Pues, a ver, creo que está en el capítulo 10 o el capítulo 9. Es que, No te acuerdas de memoria. sí, mira, aquí está. Hebreos capítulo 9
y verso, vamos a leer desde el 14. Dice, bueno, desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley de todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y sopo, y roció del mismo libro y también al pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero lo que he leído aquí es, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esos llamados son los que estaban en el antiguo pacto, que sus pecados fueron redimidos en la cruz, pero hasta que no fueron redimidos, no recibieron la vida eterna, la promesa de la vida eterna, aunque estaban en un lugar de vivos, pero no estaban en la salvación tal y como Dios quería, llevarlos al cielo. Eso pasó después, cuando el testador murió, para que los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Por lo tanto, aquellas personas estaban esperando a ser redimidos, y Cristo murió y los redimió. Sí. Y estuvo con ellos y se lo comunicó. Claro, ya he muerto, voy a resucitar. Ya estáis libres de vuestros pecados. Porque en el Antiguo Testamento los sacrificios cubrían el pecado, pero la Biblia dice que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Sí. Qué bien. Perdonadme a alguno de los hermanos que me esté escuchando si hay alguna de las preguntas que no estamos respondiendo, porque hay muchas preguntas y evidentemente todas no las podemos responder. Ojalá pudiésemos, ¿vale? Hay algunas que se han quedado arriba y estamos intentando responder las que van con el tema y estamos viendo, ¿vale? Hay un hermano que me ha preguntado varias veces, pastor, acerca de este texto y, y dice lo siguiente: cuando habla el Señor Jesús de que nos hagamos tesoros en la tierra, sino que la hagamos en el cielo, donde la polilla y el orín nos corrompen, pregunta si eso es literal. Pues vamos a ver, lo que el Señor estaba diciendo ahí no es literal en el sentido de que lo que estaba hablando es del corazón, porque termina diciendo, porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Lo que está diciendo es que no te preocupes por las cosas de la tierra, tanto, 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 que tu tesoro sea esto. Porque esto, la oruga, ¿qué dice más? La polilla y el orín. La polilla y el orín lo destruye, más allí no hay eso. Está hablando de una búsqueda hacia la eternidad. No significa que no trabajes, que no tengas dinero o que no desees que el Señor te bendiga económicamente, no. Está diciendo que tu corazón no esté en eso. Que no vivas dedicado a ello como que fuera esto lo único en el mundo, sino que más bien vivieras atento de la eternidad, porque eso sí es lo único del mundo. Lo otro no. Lo otro es pasajero. La polilla lo destruirá. Donde está tu tesoro estará tu corazón. ¿Qué estás buscando? ¿La eternidad o cosas temporales? Qué bien. He ahí tu tesoro. Qué bien. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta más, si te parece bien, y cerramos, que si no.
Mira, ya está aquí el David con nosotros. Ah, Mira mira, esta. David. Hermano, si el alma es inmortal, ¿tiene sentido la resurrección? Cuando el Señor venga, las almas que están en el cielo van a poder volver a los cuerpos para resucitar. Claro, tiene sentido la resurrección. ¿Por qué? Dios creó espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, y todo vuestro ser, y explica qué es el ser, espíritu, alma y cuerpo. Si Dios creó espíritu, alma y cuerpo, el pecado afectó el espíritu, alma y cuerpo, es normal que Dios salve el espíritu, el alma y el cuerpo. Por lo tanto, las personas vienen a recuperar el cuerpo que está ahora como un cuerpo de muerte, pero que será más tarde redimido de la maldición, de la muerte. El precio ya está pagado, por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente porque el Espíritu Santo es las arras de la herencia hasta la posesión adquirida. ¿Cuál es la posesión adquirida? La posesión es lo que se ha comprado. Arra significa arrabón. Es un precio inicial para algo que se ha comprado, que se ha comprado, pero que todavía no está en posesión de alguien. Por eso dice hasta la posesión adquirida. Es decir, nuestro cuerpo ya ha sido comprado en la cruz, pero la aplicación de la compra será en la resurrección. Y los del infierno igual. Ellos fueron creados espíritu, alma y cuerpo, han pecado espíritu, alma y cuerpo y sufrirán en espíritu, alma y cuerpo. Qué bien. Por lo tanto, es necesario el ser entero del hombre, tanto para el castigo como para la redención. Amén. Amén. Pues una bendición el estudio de esta noche, ¿verdad, David? No sé si tienes algo que añadir. No, yo añadiría al revés, solamente como siempre, yo soy el pesado que da gracias. Gracias por querer estar con nosotros, Pedro, Enrique, a ti, a ver si moderas más, estás más, que eso es una bendición para nosotros tenerte. Y nada, una bendición, no ha bajado de 170 en ningún momento, al revés, de 170 para arriba, personas. Gracias a todos. Si han quedado preguntas pendientes y tienes alguna inquietud, ¿vale? Tenemos en la página un Messenger, nos lo escribes y con gusto y con detalle intentaremos responder a las preguntas que tengáis, Muy bien. ¿vale? Así que, porque claro, si tenéis que entender también una cosita, que claro que si quisiéramos responder a todas las preguntas, hay un montón, hay muchas preguntas. Muchas. Vamos a ver, si hay muchas, por mi parte yo tengo 15 minutos más, y Enrique tiene 15 minutos más, pero no quiero responder yo todas. También responde David, también responde Enrique, y así entre los tres podemos responder a más hermanos, más deprisa, y así les Mira, dejamos a ellos. Pedro, ¿qué te parece si respondes esta pregunta que me han puesto por aquí? Y creo que es un tiempo para dar respuesta a esto, que yo sé que le vas a dar una pregunta, pues eso. La gente cuando muere ahora, el cristiano, el que es cristiano, el que es hijo de Dios, cuando fallece aquí, ¿dónde va? Pues se va directamente al cielo, no va al seno de Abraham, eso ya el Señor terminó con ello, y se va directamente al cielo. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5. Dice el apóstol Pablo en el verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, lo llama tabernáculo al cuerpo, metafóricamente, se deshiciere, ¿cómo se deshace un cuerpo? Bien. Cuando muere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos, es decir, los que parten ahora, los si van sin cuerpo, se hallan desnudos. Están con el Señor, pero ellos saben que le falta su cuerpo. Así seremos hallados y no desnudos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ha visto que las arras del Espíritu tienen que ver con el cuerpo? ¿Ha visto? Sí. Las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabemos. Pablo sabía algo, estaba seguro. Cuando tú sabes algo es porque estás seguro de ello. Así. Y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor.
Ahora nosotros estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Claro, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué estamos ausentes del Señor? Porque no dice, el apóstol no dice que Dios está ausente de nosotros. Dice que estamos ausentes del Señor. Sí, ¿Quién sufre la ausencia? El Señor, no nosotros. así. Pero ¿por qué? La pregunta sería, Señor, ¿por qué tú sufres la ausencia y no nosotros? Si resulta de que tú a nosotros nos ves y nosotros a ti no. Por eso dice Pablo, por fe andamos, no por vista, a continuación. Porque, ¿sabes por qué Dios se lleva a sus siervos? Porque para Él el hecho de que estemos aquí y no lo veamos, Él siente la ausencia, no de no vernos, sino de que nosotros no le vemos a Él. Qué bien, qué bien. Y entre tanto que eso ocurre, dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Pero Dios se lleva a sus siervos porque llega un momento que ya no soporta más el Señor y dice, ahora quiero que me veas. Y cuando tú me veas, yo sentiré tu presencia. Ahora tú sientes la mía. Qué bien. Y dice ahora, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por lo tanto, procuremos también ausentes o presentes serle agradable. Ahí dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú dejas tu cuerpo, David y Enrique? ¿Qué es lo que ocurre cuando dejas tu cuerpo? Mueres. Pero Pablo no dice eso. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Porque mi cuerpo es mío, pero yo no soy mi cuerpo. Mi casa es mía, pero yo no soy mi casa. Si yo salgo de mi casa, yo sigo viviendo. Por eso dice Pedro, dentro de poco debo de abandonar mi cuerpo, como el Señor Jesucristo me ha declarado. Así es. Abandona el cuerpo, pero sigue vivo. Porque aunque el cuerpo es de Pedro, Pedro no es el cuerpo. Así. Entonces, cuando una persona parte, está ausente del cuerpo y presente al Señor. Mientras está en el cuerpo, está ausente del Señor. Si deja el cuerpo, está presente al Señor. Y ahora Pablo dice también en Filipenses, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, a la diestra del Padre. Si me voy al lado de Cristo, ¿dónde estoy yo? En el cielo. Amén. Amén. Qué bien. Por eso dice que es mucho mejor, porque si no estuviera en ningún lado, pues sería pues, evidentemente mucho peor. Claro. Así Claro. es. Entonces, el cristiano cuando parte se va directamente a la presencia del Señor. Abre Amén. sus ojos en la eternidad. Qué bien. Pues bueno, yo creo de verdad que ha sido una bendición. Amén. Hermanos, ya he dicho, cualquier cosita nos escribís y vamos respondiendo. Me está diciendo mi compañero, no sé si es el L o... Sí, es el L, porque la verdad no está, es el L. Que tienes que hacer otra parte con nosotros y nos hables del cielo. Muy bien. Del Estoy de cielo acuerdo. y cuando... pues todo este tema, que es muy bonito también de dar y también se le da mucha paz, tranquilidad a muchos hermanos y, y creo que es bueno dar esa esperanza que está derramada en la Biblia para tanta gente que lo necesita también y que tiene inquietudes, tienen dudas y sería bonito. Pero bueno, lo dejamos en tus manos, Pedro. Sí. Y si Yo una cosa, quedé con vosotros en dar uno del milenio, que lo voy a preparar y cuando lo tenga preparado os lo digo, que bien, también es Amén. muy interesante. El milenio es lo más parecido al cielo. bien. Es el milenio lo más parecido a recibir un bautismo con el Espíritu Santo. Sería precioso, amén. Mucha bendición a todos. Pues sí, ha habido un hermano o dos que han preguntado por aquí, no preocuparse, el vídeo se queda aquí en la red, también se sube a YouTube, así que podéis verlo, no preocuparse, que no se quita el vídeo. Eso os bendiga mucho. Enrique, tú estás hoy de moderador, ¿qué hacemos? Vamos ya, ¿no? Lo que digáis, ¿Algún ya remate está. final? Nada, Sí, algún sí. remate Para final mí querías dar, lo que sea. una bendición estar esta noche. Aunque el estudio lo he escuchado varias veces, siempre que lo escucho me bendice el Señor a través de él. Y es tremendo.
Y eso sí, una pregunta que alguien me ha hecho por privado acerca de la conciencia, y ya terminamos, acerca de la conciencia que tiene uno cuando está, cuando está en ese lugar, ¿verdad? Y yo siempre pienso, David, pastor, de que cuando el apóstol Pablo habla de aquella experiencia que tuvo, que subió al tercer cielo, dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, qué real tiene que ser estar fuera del cuerpo para que el apóstol Pablo dudase si era lo mismo, si estaba dentro, si no estaba. Qué real, ¿verdad? A veces nos imaginamos que es como si fuésemos fantasmas o si fuésemos algo etéreo que no tiene nada. No, no es así. Es algo real. El Amén. cielo es real, el infierno es real, Y así Cristo que es para real. mí, y Cristo es real. Para mí, una bendición Además, esta noche. ese texto también aclara que el apóstol Pablo creía que podía haber vida después de salir del cuerpo. Porque si él sabe que saliendo del cuerpo hay inexistencia, no hubiera dicho fuera del cuerpo. Así Estaría es, seguro que la experiencia es con el cuerpo. Pero al así es. decir dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, quiere decir que él sabía que aún fuera del cuerpo había existencia. Qué bien. David, córtanos, que si no, no terminamos. No, hombre, es una bendición, es una bendición. Pero vamos, que, es que de verdad que hay preguntas pues eso. Muy bien, el tío Cacho dice que no se lo pierde. Dios te bendiga mucho, tío Cacho. Amén. Igualmente. Además, este reloj me lo regaló un hermano Cacho. Mira, En Alicante, en Ciudad Jardín, después de predicar. Lo regaló. Qué Mira, bien. precioso. Pues una bendición. pues nada, Gloria a hermano, Dios. lo dicho, recordarse, mañana el problema del Sabbat con Rubén Gómez, ¿vale? No perdérselo. Venga, ya Dios os bendiga a todos. Bendiciones para todos. Un abrazo.